Muchas de las cosas que son normales en el mundo entero pueden ser complicadas en Cuba. Antes, lo que no se encontraba en una tienda lo tenían en sus pequeños puestos los cuentapropistas. Ahora lo tienen las MIPYMES. Uno de los utensilios que más se utilizan en la cocina definitivamente es el cuchillo. Y pues en el día de hoy vamos a hacer una travesía para buscar un cuchillo, porque el de nosotras pues se rompió. Usualmente los cuchillos que utilizamos, la mayoría de los cubanos, son cuchillos artesanales, cuchillos manufacturados, cuchillos hechos. Y pues este cabito de madera, y pues esta parte se oxida por dentro, porque acá se queda alojada el agua, la humedad, y pues como es un material bastante malo, pues por eso se oxida y se parte. Y definitivamente así no podemos utilizar un cuchillo porque es bastante riesgoso. Por lo que hoy vamos a intentar comprar un cuchillo. Una tarea que, como tantas otras tareas en Cuba, no es tarea fácil. Y bueno, primeramente me presento. Mi nombre es Lady Duarte. Soy una youtuber cubana que te cuenta la realidad que estamos viviendo los cubanos en este 2023. Y en mi canal podrás encontrar todo lo relacionado con Cuba, los cubanos, la realidad que estoy viviendo a través de mi cámara. Y pues sin más te invito a que me acompañes en la búsqueda de este cuchillo, que estoy segura que no va a ser una tarea fácil, pero bueno, vamos a buscarlo y tal vez lo encontremos. Vamos. En esta ocasión visitaremos la avenida Rafael Ferro, o como la mayoría de los pinareños la conocemos, Calzada de la Coloma, que como su nombre lo indica, a tan solo 24 kilómetros se encuentra el pueblo de La Coloma, el puerto pesquero más importante de Pinar del Río. Me encuentro en la Calzada de la Coloma, una de las calles más transitadas por los pinareños, y justamente en esta calzada es donde más negocios de cuentapropistas hay en la ciudad de Pinar del Río, y les voy a mostrar algunos de estos negocios, también algunos precios, y vamos a ver si podemos comprar el cuchillo. Y es en esta avenida donde se agrupan muchísimos negocios particulares. Incluso ya hay MIPYMES, como es el caso de este negocio de pinturas. Y una de estas tanqueticas de 4 litros de vinil cuesta unos 2.500 pesos. Y otro de los negocios por cuenta propia que podemos encontrar aquí es el de cerrajero. Y cruzando la calle podemos encontrar una carnicería por cuenta propia,
acá en esta entrada y al lado una cafetería particular. Y así de peculiares son estos negocios, estos puestos por cuenta propia. Miren de qué manera este señor tiene sus productos a la venta, de qué manera los muestra. Y a mí me parece que sensación, a mi química ahí vende cuchillo. Sensación, bastante sensación. Me parece que hay cuchillo. Y este señor nos acaba de comentar que es muy posible que no encontremos en ninguno de los puestos de esta avenida el cuchillo que estamos buscando. No obstante, seguiré preguntando en los otros puestos que encuentre y también les mostraré los precios de algunas cafeterías y pizzerías que encuentre en el camino. Y vamos a ver los precios de esta pizzería, recordando siempre que un salario mínimo en Cuba es de 2.100 pesos mensuales. El precio de los espaguetis ronda entre los 200 y 300 pesos, o sea, entre 80 centavos y 1.20 en dólares. El precio de las pizzas ronda entre los 100 y los 200 pesos. Y las pizzas familiares tienen un costo entre 800 y 1.500 pesos. Buenas, ¿tienen cuchillo? ¿Nadie tiene? ¿Tienes cuchillo? ¿Nadie? Buena. ¿Tiene cuchillo? No, yo no soy violencia. No es violencia, que hace falta contar cosas. Es una broma. Gracias. No. Buena. ¿Tienes cuchillo? Cuchillo. Gracias. Y ya vieron por cuántos lugares hemos ido preguntando y desafortunadamente nadie tiene cuchillos, así que vamos a visitar otros lugares, vamos a visitar otra tienda que ahora es una MIPYME y vamos a ver si hay. La tienda Sensación es muy conocida por los pinareños y al parecer ahora es una tienda mixta entre MIPYME y tienda del gobierno. Ya verán lo que les digo.
Y veo la tienda muy abastecida, pero los precios bastante altos. Por ejemplo, las zapatillas que están viendo ahora, su precio ronda entre los 1.500 pesos y los 5.500 pesos. Estos son uniformes. Parece que siguen vendiendo acá uniformes. Y realmente se ven muchísimas cosas. Vamos a ver si aquí encontramos lo que estamos buscando. Y seguidamente les voy a enseñar los precios de algunos de los productos que se encuentran en esta tienda. Me dijeron que donde único era posible que hubiera era aquí. Mira qué casualidad. No son tan buenos, son cosas siempre. Sí. Este que es más chiquito. Están mejor. Más manuable. Sí. ¿Qué precio tiene? Está en 150 en gordo. Sí. Y 130. Fino. Sí, quedó lejos, no pillo. Final. Es 130. 130 pesos. Y ahora les voy a mostrar los precios de algunos de los productos. Acá vemos juegos de dominó que están en 3.000 y en 5.000 pesos. También encontramos estas pilas en 100 pesos cada una. Y hay muchísimos productos, por ejemplo este adaptador en 250 pesos. También hay breakers en 1.600, en 2.600. Y aquí encontramos algunas piezas, por ejemplo de lavadoras, de refrigeradores. Y miren estas pelotas en 3.500 pesos. Y en estos estantes sobresalen, por ejemplo, estos jabones en 150 pesos cada uno. Esta tijera en 800 pesos. Y también se ven muchísimas piezas y partes para lavadoras a la venta. Y esta es la parte de confecciones, aunque estoy viendo chupas a 50 pesos cada uno. También unos chocolates a 100 pesos. Y medias a 180 pesos el par. Y acá se pueden observar ajustadores o brasieres en 850 y en 800 pesos. Y en este mostrador podemos observar cepillos en 150 pesos. También silbatos en 25 pesos. Pegamento en 100 pesos. Juegos de dados para jugar en 100 pesos. Y los globos tienen un precio de 25 pesos cada uno. Estas llaves plásticas en 350 pesos. Estos audífonos están en 600 pesos. Cables USB en 800 pesos. También portaminas en 220 pesos. Cuchillas en 30 pesos cada una. Cargadores en 1.000 pesos. Increíble. Wow. Estos sacapuntas en 100 pesos cada uno. Y estas minas realmente no se les ve el precio. No sé dónde está el precio. Las máquinas de afeitar en 50 pesos. Y estos portaminas en 170 pesos. Y ahora les voy a mostrar los muebles que están vendiendo en esta tienda. Este juego de comedor está en 48.000 pesos. Y miren para esto, qué juego de muebles tan bello. Me encanta. 65.000 pesos. Uf. Ay, hola. Y ahora vamos a ver estos sillones
El juego sale en 28.000 pesos. Este gavetero sale en 7.500 pesos. Trae unas 4 gavetas y miren, son de madera. Y ahora les muestro esta zapatera. Miren qué linda, en 4.375 pesos. Está sencilla, pero está bonita. Y acá podemos observar los productos del gobierno que se venden en esta tienda. Como ven, la oferta es muy poca. Y finalmente tenemos cuchillo para la casa, un cuchillo que se podría decir que es pequeño y no está afilado, hay que afilarlo. Nosotras tenemos una piedrita donde afilamos el cuchillo, ahora les voy a mostrar. Y bueno, gracias a Dios ya tenemos el cuchillo afilado incluso. Ya es un utensilio más de la cocina pero tan necesario para el día a día en la cocina. Bueno, sin más, muchísimas gracias si me acompañaste en esta travesía en busca de un cuchillo. Realmente me he quedado sorprendida porque ya los trabajadores por cuenta propia no cuentan con muchos de los productos que antes contaban. Esto usualmente siempre se compraba en esos puestos y pues ya no tienen. Ahora para casi todos los productos pues hay que dirigirse a las MIPYME. Las que mayor cantidad de productos tienen, las más abastecidas, y es algo que me sorprende. Pero bueno, gracias a Dios no costó tanto como pensé que iba a costar. Muchísimas gracias si has llegado hasta el final. Muchas bendiciones. Nos vemos en un próximo video. Les quiero. Bye.